RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, transmitiendo directamente nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Le damos la bienvenida a Manuel Bernales Alvarado, politólogo, consultor internacional, director del programa Geopolítica en RCR, un programa exitoso, ¿no?, donde se analiza todo el contexto internacional, ¿no?, con figuras de primer nivel. Manuel, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Buenas tardes, muy amable. Como siempre, con mucho gusto de atender esta importante entrevista que realizan todos los días, durante todo el año, para todo el Perú y el extranjero. A tus órdenes, José. Hay una preocupación, Manuel, ¿no?, y seguramente tú has advertido cómo en redes sociales, ¿no?, grupos de activistas políticos están impulsando, sobre todo en la zona sur del país, ¿no?, en Puno, en Cusco, ¿no?, en Apurímac, ¿no?, algunas posiciones separatistas, ¿no? Entonces, y esto de una u otra manera debe llamar a la preocupación, porque si bien es cierto, hay quienes podrían entender que se trata de hechos aislados, pero la presencia de activistas políticos en la región sur del país procedentes de Bolivia no resultaría ya casual, ¿no? Resultaría más bien parte de acciones políticas que se están generando en las últimas semanas, ¿no?, y que parte de la convulsión social que se ha generado en varios puntos del país, fundamentalmente en Sierra Sur, muchas veces resulta tener un aprovechamiento de esta naturaleza. ¿Cómo estás analizando este tema, Manuel? Bien, hay distintos actores, José. Lo que tú has dicho es una línea de pensamiento y de acción que está desarrollada por un sector de actores del interior del país y de algunos en Lima, pero particularmente el interior del país. Sin embargo, José, debo decir que aún en el BRAEM, que siempre se presenta como un asunto únicamente cocalero y únicamente de actividad ilegal, existen personas, peruanos, familias, yo las conozco, he estado cerca de ellos, la última vez no pude llegar por un problema del clima, que trabajan en condiciones muy especiales. Esa gente no está de acuerdo con la violencia. Lo que pasa es que no están metidos, no forman parte de ninguna red que les permita expresar su punto de vista. Punto uno. Punto dos. Conozco personas en Apurímac que son bastante radicales, que tienen sus programas de radio, pero algunos de ellos tampoco están de acuerdo con estos planteamientos de destruir el Perú, de segregar el Perú, y que, como uno puede ver, algunos de estos asuntos, y tú lo has señalado ya, vienen del exterior. Parte de la propaganda se puede identificar perfectamente como salida de Bolivia, porque el habla boliviana, la forma de expresarse y la información que dan es perfectamente identificable. En tercer lugar, conozco también gente en Arequipa. En Arequipa hay algunas personas que no tienen ninguna representatividad importante, pero que tienen acceso a redes y a parlantes que magnifican su opinión, pero no tienen ningún peso determinante. Esto no quiere decir que la propaganda que realizan no sea contagiosa. Lo es, por supuesto, y da la sensación de que, como ellos mismos dicen, el sur del Perú, mira, decir el sur del Perú es demasiado, es un exceso. Es más, algunos de los sectores líderes o voceros que estarían en favor de segregar el Perú para hacer otro Perú, para hacer, no se sabe qué exactamente, porque ellos mismos tienen varias versiones, lo cual evidencia improvisación e irresponsabilidad, tanto para con el Perú como para con sus propios puntos de vista y sus seguidores. Bueno, algunas de estas personas no están hablando públicamente, están actuando en reuniones, algunas
que han sido conocidas como las que hizo Evo Morales en el Cusco y que el gobierno de Castillo dejó pasar como si nada ocurriese. Y ahora también en Ica, pero antes de referirme a lo de Ica, quiero referirme a lo de Loreto. En Loreto ha habido siempre un grupo que ha tratado de plantear una república federalista. Cuando yo regresé al Perú y estuve en 2006 y estuve con ellos allá en Iquitos, en una reunión pública en el Colegio San Agustín, recuerdo, me pidieron, don Manuel, me dijeron, usted tiene que ser nuestro candidato a la presidencia. Y yo le digo, esas son bromas que no me gustan. Pero hay entonces un grupo que siempre ha tenido la idea, que tampoco ha sido acompañada por la masa o por el pueblo o por muchas organizaciones, personas y ciudadanos, votantes loretanos, tanto urbanos como rurales, que están en favor de separar Loreto. Esto es un asunto viejo que ha tenido dos sublevaciones militares y civiles que fueron develadas, pero que no tuvieron gran acompañamiento popular. Eso hay que decirlo. Aunque algunas personas solamente señalan la rebelión que hubo del comandante Cervantes en los años del siglo pasado y también en el siglo pasado, otra segunda, y también para la creación de Ucayali, lo que se llamó el Pucallpaso. Pues la gente no recuerda estas cosas, pero ahí hay ese germen, pero es más que nada un asunto hasta el momento anecdótico. En tercer lugar, hay que señalar que desde hace 5 años, dirigentes que entre unos y otros rotan, se eligen, los votan, se denuncian, se defienden, etcétera, en el sector de la cordillera del Cóndor, Condorcanqui, han planteado un territorio autónomo a Huajún. Pero la Cancillería, el Ministerio del Interior, nadie ha dicho absolutamente nada. Yo lo he estado señalando y este asunto además compromete la acción del Plan Binacional Perú-Ecuador. Entonces, ese es un asunto que no se ha tocado y del cual no se habla, pero está ahí existente y ellos tienen el respaldo de personas de Ecuador y también de algunas ONGs internacionales pequeñas. En síntesis, quiero leer algo que me ha llegado de ICA, no voy a citar la persona porque no he tenido tiempo de pedir su autorización, pero me parece muy importante. Lo que pasa es que hay una aplicación de la guerra política y de la propaganda política, tanto interna como externa. En lo interno se multiplican a través de las redes y a través de la propia prensa grande que tiene que informar. Tú no puedes no informar las cosas que están planteando. Entonces, eso da la impresión de que hay un asunto masivo y que es muy grave. Que es grave, lo es, pero que sea tan masivo y monolítico como dicen, no hay evidencia de ello, más bien hay evidencia de que existen fisuras. Esto me lleva a un último punto. Todavía hay un segundo punto. Ellos tienen relaciones muy importantes con la prensa internacional. ¿Cómo entonces explicarse que Deutsche Welle en Alemania sigue insistiendo en una versión del Perú que no tiene que ver con la realidad? Siguen repitiendo consignas contra el actual gobierno que puede a uno no gustarle. No tiene por qué gustarle a alguien, pero no se puede decir que sea ilegítimo, torturador y cosas por el estilo, que se están repitiendo en las redes de Deutsche Welle y en otros. Y esto... Ahora sí paso al último punto de ICA que voy a leer, ¿ya? Permíteme, por favor. Permíteme, no puedo citar a la persona, pero sí puedo citar el contenido que comparto. Dice, hasta estos niveles ha llegado la propuesta de la población. Focalizado. Focalizado, no ha sido en todo el Cusco, focalizado. Tomaron la planta de carnicera durante varios días. Se ha recuperado sin daño a personas. En el caso de Huancavelica, luego de algunas asambleas, algunas comunidades intentaron hacer lo mismo con la central hidroeléctrica del Mantaro. Pero eso no quiere decir que estas comunidades sean pues senderistas, sino que son azuzadas y empujadas a un tipo de protesta que durante muchísimos años se ha realizado en el Perú.
Dice esta persona, urge escuchar el mensaje y buscar salidas democráticas. Es lo que yo he dicho en antes. En algunos casos uno no puede decir hay que aplicar salida democrática y dialogar con los que están cometiendo un delito. Esto es simplemente un absurdo. El problema es que la policía ha llegado a un estado de impreparación que no tenía ni siquiera los instrumentos o las herramientas que se llama en todo el mundo, en Rusia, Estados Unidos, en España o en Argentina o en México, se llaman acciones mediante herramientas no letales. La policía por eso no ha podido intervenir y uno la ve lo que está haciendo en la calle. Entonces ha intervenido el ejército y el ejército tiene una modalidad de acción letal con armamento letal. No estoy justificando las muertes. Puede haber sido amigos míos muertos ahí. Otras veces me ha ocurrido eso. Y en algunos casos amigos muy cercanos. En consecuencia, hay que dialogar con los que quieren diálogo. Y hay que aplicar la ley penal, la ley administrativa, con los que no le quieren. Pero no hay que olvidar una cosa. Gran parte de esta responsabilidad de la indefensión del Estado en lo interno, del sistema institucional legal en lo interno, la tienen gobiernos anteriores y particularmente el gobierno de Castillo. En consecuencia, a esas personas y funcionarios responsables también, mi querido José, tiene que aplicarse la ley para que se aplique la ley y se haga los juicios debidos y se les sancione debidamente, porque si no, estamos nuevamente en otro ciclo en que no pasa nada y encaramos una situación sin haber aplicado la ley correctamente. La ley penal, la ley administrativa, el diálogo con quienes tienen que dialogar. Y un último elemento, en el plano internacional que últimamente estamos trabajando con el soporte de ustedes también, desde el extranjero, el Perú, el gobierno no tiene vocero, no tiene discurso, y el Estado está en una indefensión en términos de discurso. Esa es la situación. En consecuencia, en lo interno tiene que haber un mensaje del gobierno, tiene que haber un mensaje de otras instituciones, hay que separar la paja del grano, no hay que dejar pasar chantajes, pero tampoco hay que aceptar que el planteamiento de los violentos, que lo generalizan como si fuera toda la cordillera del Cóndor, todo Loreto, todo Ica, todo Puno, eso sea cierto, o todo Ica, o todo Arequipa, o todo Madre de Dios, o todo Cusco, no es así. Entonces, pero esto hace más difícil y más urgente. Y el tercer problema grave es que el gobierno no tiene partido. Y detrás de estos movimientos hay partidos. ¿Cómo no? Los existen. En algunos casos el Movadef como brazo de Sendero Luminoso, en otros casos otros sectores que se autodenominan de izquierda, pero a mi modo de ver se quedaron colgados de la brocha en el siglo pasado, pero existen. Pero por parte del gobierno no existe. Y en consecuencia esto hace la tarea mucho más difícil y en consecuencia la responsabilidad de las personas, de las instituciones, de los grupos es muy grande. Y en este caso, lo peor que se puede hacer es callar, observar, no analizar, no responsabilizarse, no participar. Eso me parece lo peor, porque eso es como decir, mire, como no me gusta el partido, yo no entro a jugar el fútbol, entonces el otro va a ganar porque yo no entro en la cancha. Nadie gana, ningún partido. No se construye Estado, no se construye democracia si uno se abstiene. Y el diálogo significa actuar con prontitud y tener diálogo no significa dejar de lado las responsabilidades penales y administrativas. Yo sé que alguna gente va a extrapolar lo que estoy diciendo y van a decir que yo estoy planteando una cuestión represiva únicamente. Manuel. Esas son idioteces. Simplemente eso va a volver a ocurrir porque están aplicando las reglas de la propaganda política. Manuel. La deformación, la simplificación, la reiteración, la armonización y la acumulación, que son reglas de la propaganda política para hacer aparecer que se tiene toda la razón, que nadie Manuel. más tiene la razón y que se tiene todo el poder. Manuel,
Hay un hecho que no puede quedar o dejarse al margen, ¿no? O sea, hemos tenido 17, 18 meses del gobierno del expresidente Pedro Castillo, ¿no? Donde este accionar ha sido recurrente en distintos puntos del territorio nacional. Lo que pasa es que en ese momento poco se informaba o poco se conocía respecto a la manera como actuaban, ¿no? Y ahora que se han registrado hace 2 semanas, estos hechos de convulsión social, de protestas en varios puntos del país, surgen estas posiciones, ¿no? Naturalmente son grupos que son minoritarios, pero que tienen un alcance en cuanto al tema de las redes sociales, ¿no? Pero tampoco podemos olvidar algo Así que es. no es ajeno de nuestro país, ¿no? La presencia, hay que decirlo con nombre propio, ¿no? De Evo Morales Ayma, ¿no? Que en realidad es un activista político y se mueve permanentemente entre Bolivia y Perú. Y lo ha demostrado en múltiples oportunidades. Y conjuntamente con Evo Morales Ayma se mueve un montón de gente en toda esa sierra sur del país. Eso no es nuevo, También en Lima, claro. también en Entonces, Lima, ¿qué en el ocurre? extranjero y en los ¿Y ministerios qué donde ocurre? trabajan, ¿ah? También Exacto. ahí se ¿Y qué mueven. ocurre? Yo los conozco a todos. Hace mucho tiempo, esto se conocía, no se denunciaba porque tenía, si se quiere, las libertades para hacerlo con el gobierno de Pedro Castillo. Ahora la situación ya un poco se va estableciendo con mayor claridad, salen los activistas, impulsan movilizaciones, impulsan acciones ya de agitación política, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una gran responsabilidad. Y con esto no quiero eximir a la señora Dina Boluarte, la presidenta, sino la responsabilidad de los últimos meses en la Cancillería. ¿Qué hizo la Cancillería? ¿Qué ha hecho Relaciones Exteriores para frenar estas acciones desmedidas? Y todo el mundo la denunciaba, pero poco o nada se Bueno, hizo, ¿no? es más, a mí me ha sorprendido mucho que una persona que tiene una preparación intelectual, ha realizado sus doctorados, aparte de haber sido guerrillero y de haber sido colaborador del gobierno de Velasco Alvarado en el Sinamos y en otras actividades como Héctor Béjar, se esté prestando para que se diga que hay 40 proyectos mineros que son rechazados por el sur peruano y esto está publicado. Yo lo he leído, me he permitido compartirlo con otras personas. Me parece que uno no puede mentir ni tampoco dejarse usar para la mentira. Eso me parece sumamente grave. Y en ese sentido, insisto, hasta hoy, ni la Cancillería, ni el Instituto de Radio y Televisión Peruana, ni el Ministerio de Cultura, ni ningún ministro, ni la PCM están haciendo un trabajo de información y de vocerío como debería ser. Mira, varias de las personas que han entrado a trabajar con el gobierno de la actual presidenta conocen perfectamente todas estas cosas, no son ignorantes del tema, pero yo creo que o están atados de manos por la inmensidad de la tarea o no tienen tiempo, pero no puede ser que personas que conozcan y que conocen bien estas cosas no den un vocerío que es indispensable para la ciudadanía, para estar bien informados dentro del país y en el extranjero. Eso no es concebible. Y lo que ha estado ocurriendo en la Cancillería tiene alcances bastante más serios, porque uno puede pensar legítimamente en base a algunas preguntas. ¿A qué funcionarios del exterior de otros estados se les dio el placer, o sea, la bienvenida para que sean acreditados como embajadores? Uno. Dos, ¿qué personas fueron acreditadas en embajadas clave y que deberían estar haciendo un trabajo importante de informar a los peruanos en el exterior y al mundo de lo que está pasando en el Perú? ¿Quiénes lo están haciendo? La única persona que lo está haciendo que yo conozco es el embajador Osvaldo Rivero. Yo no conozco a otra persona, puedo estar equivocado, puede ser que hayan 20, pero no los conozco. Y en la revisión diaria que hago de la información internacional,
que dedico un buen tiempo a revisar esto, no hay nada más que la deformación de lo que está ocurriendo en el Perú. Y es más, en el campo interno, pocas personas como red de comunicación regional, instituciones, presentan una información de más de 54 periódicos que nos alcanzan todos los días y que en muchos casos yo alcanzo a revisar solo 20 o 10 o 15 para ver cómo están las cosas dentro del país. Y esa información nos muestra que hay estos grupos que están corriendo solos y que no se puede combatir eso, no se puede superar eso, combatir en términos de la democracia. Yo no estoy hablando en términos de dictadura, sino en términos de democracia, si es que no hay una contraparte política, una contraparte periodística, una contraparte diplomática, y si es que no se mejora la actuación de las fiscalías y de la Policía Nacional para que pueda actuar dentro de la ley sin necesidad de recurrir a la Fuerza Armada. Este es un asunto difícil, pero el que asume el gobierno, la persona que asume el gobierno, en el caso de la señora Boluarte, de la abogada Boluarte, aunque haya sido responsable del gobierno y del apoyo en Junín a Cerrón y luego del cogobierno con Pedro Castillo, hoy día tiene otra posición, tiene otro compromiso y tiene que honrarlo debidamente. Esas son las cosas que hay que decir y tienen que enfrentarse. Por supuesto que entendemos que es difícil, que si yo tengo una posición y después paso a otra sin partido que me respalde, tengo una situación bastante delicada, bastante precaria. Y aquí el único respaldo firme que hasta hoy tiene la presidencia, el único respaldo firme es el de la ley, porque todo esto ha ocurrido dentro de la ley y no fuera de la ley, como se repite en México. El presidente de México está utilizando un solo discurso para dos objetivos. El objetivo principal de él es el frente interno, cultivar a su gente, sus votos, para no perder otra votación como acaba de perderla sin haber logrado la mayoría absoluta, me parece, en Sinaloa. O sea, ese es su frente interno. Y también para la cuestión internacional. Estas son las cosas que hay que señalar y hay que decirlas con claridad. Dentro de la ley, mecanismos democráticos, y los de mecanismos democráticos exigen información, transparencia, oportunidad y no recurrir únicamente a la policía o a la Fuerza Armada, que tienen su función dentro de la ley. ¿Por qué? Porque la democracia necesita del consenso, no necesita únicamente de la fuerza. La fuerza más importante en la democracia no son las bayonetas. Muy bien, Manolo, yo te agradezco infinitamente esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a seguir analizando este tema más adelante, porque naturalmente se presentan en varios puntos del territorio nacional. Y lo que resulta sí preocupante es que sobre este tema exista, ¿no?, un marcado silencio de parte de la propia Cancillería, ¿no?, en este caso, y también de algunos actores sociales. Yo te agradezco la amabilidad, Manuel. Permíteme un cachito, como se dice, no solamente de ellos, también hay grupos ciudadanos que saben esto, pero que no quieren participar. No voy a citar nombres ni grupos, pero los hay, y los periodistas lo saben también. Y esto es una cuestión grave, porque no es cuestión de decir que hagan los otros y yo no hago nada. Esa es la responsabilidad que uno, el coraje que tiene que tener para defender la República y la unidad del Perú por la cual se ha dado tanta sangre durante tanto tiempo. Gracias, José. Muy bien, Manolo, yo te agradezco como siempre. RCR, la red que comunica y une al Perú.